Ahora vamos a comenzar a estudiar el libro de Proverbios, el capítulo 14, pero hemos acomodado por temas cada versículo. Y yo estoy segura que cuando nosotros ponemos en práctica estos proverbios, estos consejos, vamos a disfrutar de resultados asombrosos. Entonces vamos a ir analizando versículo por versículo. Vamos a comenzar hablando acerca de los versículos que tienen que ver con la sabiduría y la necedad. Entonces el versículo 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata, y en otras versiones dice la necia o la loca, la tonta, con sus propias manos la destruye. Amén. Entonces tenemos aquí una comparación, una mujer sabia y una mujer insensata, una mujer necia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Yo creo que la primera diferencia es que una mujer sabia que sabe construir su casa es aquella que sigue el orden de Dios para el matrimonio. Y ese es el orden de la sumisión al marido. Y la sujeción no implica inferioridad, sino implica una funcionalidad dentro del diseño de Dios. Porque el marido obviamente no es un dictador, sino debe ser una cabeza espiritual, un protector, un proveedor, un líder amoroso. Y una mujer sabia, cuando reconoce este diseño, coopera con el marido y obviamente eso ayuda a construir el orden y la paz dentro del hogar. Yo sé que hay casos en los que quizá el marido sea un no creyente, pero aún así, cuando nosotros respetamos el orden de Dios, el Señor bendice nuestra actitud y de verdad que nos da resultados positivos y poco a poco Él mismo empieza a cambiar a los maridos que no son creyentes. De hecho, también cuando un marido es el creyente y la mujer no, y ellos proveen, ellos aman a la mujer, ellos la respetan, la protegen, también se ve reflejada la bendición del Señor en esas relaciones. Entonces, lo que es importante es obedecer al Señor, porque cuando tomamos esta actitud, en realidad lo que estamos diciéndole a Dios es, yo confío en ti. Estoy poniendo mi matrimonio en tus manos, Señor. Yo estoy siguiendo tu dirección, tus órdenes y yo confío. Y esa actitud realmente es una actitud constructora para la familia. Obviamente no se debe dejar de lado la oración. Y bien, una mujer sabia es una mujer que teme al Señor. Por el contrario, una mujer necia es una mujer que es voluntariosa, es derrochadora, es egoísta, es orgullosa y solo piensa en sí misma. De hecho, generalmente nunca piensan en sus propias culpas, siempre están culpando al marido o a los demás y eso terminará arruinando a su familia. Ahora, una mujer sabia que construye su casa, va a administrar de manera prudente y diligente todos los recursos familiares que tiene, desde los espirituales hasta los materiales, por ejemplo, los alimentos, la vestimenta, dedica tiempo a la educación de los hijos y eso se traduce en fortalecimiento del hogar. En contraste, una mujer necia va a carecer de sabiduría y su familia no va a estar bien alimentada, no va a estar bien educada, los recursos van a ser desperdiciados. Nosotros sabemos que el temor del Señor es la base de la sabiduría práctica. Una mujer que teme al Señor siempre va a actuar con responsabilidad, va a planificar y va a trabajar con una visión, obviamente la visión que Dios tiene para una familia, que es que se fortalezca en la fe, que se amen unos a otros, que se sacrifiquen unos por otros. Y ella lo que va a hacer con esta actitud es formar un hogar que tenga un propósito. Obviamente esto implica administración de recursos, tiempo, finanzas, formación de los hijos con valores espirituales y especialmente de su carácter. También ella sabe que cultivar un ambiente emocional y espiritual va a traer salud a la familia. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Si somos nosotras mujeres, ¿cómo podemos actuar como mujeres sabias? En primer lugar, tenemos que sembrar en el hogar con disciplina. Tenemos que poner horarios, enseñanza bíblica, ayudar al esposo con la gestión financiera, obviamente sin imponer, organizar la casa y administrar los recursos. ¿Cuál va a ser el resultado? La fundación sólida para el crecimiento familiar.
Ahora, debemos evitar el descuido espiritual o emocional, no ser indiferentes, perezosas o egoístas. Cuando actuamos de manera sabia, esto nos va a ayudar a prevenir un colapso silencioso de todo el ambiente familiar. Y edificar con sabiduría nos hace luchar contra el egoísmo, decidir con propósito, orar por el hogar, por la casa y por la familia. Y como resultado vamos a tener que la sabiduría del Señor va a fluir con armonía en nuestra casa y eso va a sostener el hogar. Amén. Continuamos con el versículo 3 que dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Aquí la vara de la soberbia o la vara del orgullo simboliza las palabras del necio que actúan como un látigo, porque hacen cortes agresivos contra otros y consigo mismo. Nos damos cuenta de que un necio es su propio peor enemigo, ya que su lengua lo va a condenar. En cambio, las palabras sabias van a resguardar frente a peligros y nos van a evitar conflictos innecesarios. Sabemos que las palabras reflejan el corazón y hablar sabiamente nos va a autopreservar. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica este versículo? Una persona sabia va a hablar con humildad y con respeto. Siempre tenemos que ser humildes y respetuosos. Eso nos va a traer como consecuencia o como resultado el fortalecimiento de nuestras relaciones y nos va a ayudar a evitar conflictos. También debemos pensar muy bien antes de hablar, porque cuando evitamos palabras que hieren, también nos vamos a evitar conflictos, nos vamos a evitar no nada más que sufran los demás, sino nosotros mismos. Debemos permitir que nuestro corazón sea moldeado por Dios. Y esto va a hacer que nuestros labios siempre reflejen sabiduría y fe. Por ejemplo, en nuestra familia, cuando es hora de corregir, hay que hacerlo siempre con amor y con disciplina, pero nunca utilizando palabras ofensivas. Si estamos en el trabajo, debemos evitar chismes y ser orgullosos. Siempre debemos hablar con integridad, con la verdad y con amor. En la iglesia, por ejemplo, si nos toca enseñar, debemos hacerlo de igual manera con amor. Jamás debemos manipular a las personas. Al contrario, debemos animarlas y siempre ser humildes. Jamás debemos humillar a nadie. Entonces, como conclusión, podemos decir que el necio refleja el orgullo de su corazón y su boca lo va a azotar con vergüenza y con conflicto. Por el contrario, el sabio va a hablar con temor a Dios y con humildad. Y eso va a traer salvación personal y paz alrededor. Amén. Continuamos con el versículo 6 que dice: el insolente, o también en otras versiones dice el burlón o el escarnecedor, busca sabiduría y no la halla. Para el entendido, el conocimiento es fácil. Y bueno, la persona que es burlona, una persona que no busca sabiduría con sinceridad, tiene una actitud sarcástica y siempre su intención va a ser ridiculizar y nunca de aprender. Por eso, aunque aparentemente busque la sabiduría, no la va a encontrar verdaderamente. Sabemos que Dios resiste a los orgullosos y que Él no otorga sabiduría a quien la busca con desdén. Por el contrario, quien teme al Señor y busca con humildad va a encontrar que el conocimiento fluye fácilmente, es decir, Dios nos va a hacer realmente más inteligentes para que podamos entender lo que Él quiere decirnos y nos va a dar sabiduría para poder llevarlo a la práctica. De hecho, hasta dentro de la iglesia podemos encontrar gente que tenga una falta de temor reverente y eso va a impedir que logren el verdadero conocimiento de Cristo. Así que tenemos que entender los principios espirituales dentro de este versículo, que son, número 1, que nuestra actitud va a definir si aprendemos o no aprendemos. Un corazón altanero no puede recibir sabiduría. Aunque parezca buscarla, su disposición lo excluye. En cambio, quien reconoce su propia limitación y depende de Dios, va a recibir revelación y comprensión. En segundo lugar,
La humildad nos va a ayudar a recibir conocimiento, a entenderlo. Entonces, un escarnecedor, una persona burlona, actúa con orgullo y va a rechazar la corrección y por ende no va a aprender. Ahora, una persona entendida va a reconocer su ignorancia, va a escuchar con humildad y va a encontrar que aprender realmente se vuelve fácil, porque es el Señor mismo quien va a guiar el entendimiento. Entonces, el temor del Señor tiene que ser el fundamento de cómo nosotros aprendemos o de la actitud que tengamos hacia el aprendizaje. ¿Cómo podemos aplicar esto prácticamente? Número 1, no burlarnos ante la instrucción bíblica o espiritual. Por ejemplo, debemos escuchar con un espíritu humilde, incluso si nos incomoda lo que la palabra de Dios dice. Y esto nos va a dar como resultado un crecimiento estable y un aprendizaje auténtico. Debemos también buscar la sabiduría deliberadamente. Debemos ser muy selectivos con lo que queremos aprender. Debemos estudiar la Biblia, orar por entendimiento, recibir corrección y aceptar la disciplina de Dios. Esto va a hacer que el conocimiento se vuelva más accesible y que se nos haga fácil de entender. Y por último, debemos a toda costa evitar la arrogancia intelectual. Debemos reconocer nuestros límites, admitir si tenemos dudas y preguntar con respeto, obviamente. Esto nos va a ayudar a volvernos más receptivos y a que haya revelación divina. Amén. Y continuamos con el versículo 7, que dice así: aléjate del necio, pues de sus labios no obtendrás conocimiento. Alguien dijo que un necio se revela rápidamente por lo que dice, y si en él no hay señales de piedad, es decir, que no siente compasión hacia alguien que merece un castigo, se debe evitar su compañía. Debemos alejarnos de las personas que son necias porque la manera en la que hablan carecen totalmente de sabiduría útil. Debemos evitarlos y debemos alejarnos de su compañía, especialmente cuando se observa que sus labios vierten necedades o que lo que está diciendo para nada edifica ni tampoco nos ayudan a mejorar. Obviamente yo no me refiero a las personas que Dios ha puesto, por ejemplo, en nuestra familia, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, no me voy a alejar de mi madre porque es una necia. No, sino esto se refiere especialmente a las personas que seleccionamos como amigos quizás, o con las personas con las que tendríamos que relacionarnos un poco de manera más personal en el trabajo, por ejemplo. Porque si nosotros estamos con una persona que que nosotros no le podemos ayudar, no le podemos edificar, ni lo mismo ella a nosotros, entonces vamos a terminar yéndonos al lado oscuro de esa persona. No en vano se dice que una manzana podrida pudre a todas las demás. Entonces, si yo no soy de bendición para esa persona y esa persona no la es para mí, lo mejor es alejarnos, porque la compañía influye en nuestro carácter. Las personas con quienes nos relacionamos son aquellas que moldean nuestras actitudes y nuestras decisiones. Y un necio puede erosionar nuestro crecimiento espiritual con una influencia negativa constante. Por eso debemos tener cuidado. El discernimiento activo debe ser nuestra protección. No basta evitar el mal, hay que elegir activamente a los que aportan edificación. Y debemos ver los valores revelados en el habla. ¿Qué es lo que habla esa persona? ¿Qué es lo que dice? Los labios que destilan conocimiento, habla este versículo, representan el discurso de sabiduría, de reverencia y de verdad. Si no se detecta tal espíritu en las personas, entonces el vínculo relacional podría ser peligroso. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Vamos a ver, tenemos que examinar las relaciones cercanas que tenemos y evaluar si las conversaciones reflejan sabiduría o reflejan necedad, son edificantes o son destructivas. Debemos también limitar el tiempo con influencias negativas. Puede ser un compañero de trabajo tóxico, una amistad que rehúye la verdad o una comunidad que tolera el pecado. Debemos buscar sabiduría intencionalmente, debemos participar en estudios bíblicos, obviamente con mentores que hablen con reverencia y con revelación de Dios. Y por supuesto que tenemos que orar por discernimiento.
Debemos pedir a Dios que nos enseñe a reconocer la sabiduría genuina y pedirle que nos ayude a evitar toda clase de charla o conversación que sea vacía, dañina o destructiva. De hecho, hasta en las redes sociales debemos seleccionar contenidos que sean edificantes y filtrar el exceso de opiniones irrelevantes. En nuestro hogar también debemos tratar de tener conversaciones que fomenten el crecimiento espiritual, la verdad y los valores eternos. Amén. Y ahora leemos el versículo 8 que dice: el inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace, pero el bruto es tonto porque se engaña a sí mismo. Nosotros sabemos que una persona prudente analiza cuidadosamente sus decisiones, sus motivos y sus consecuencias. La sabiduría práctica se basa en reflexionar antes de actuar, mientras que el necio confía en artimañas o engaños que finalmente van a poner en evidencia su propia necedad. Las personas necias caen en la trampa del autoengaño. El necio vive como en una ilusión. Cree que controla todo y engaña tanto a otros como a sí mismo. Su sabiduría no es más que una mentira que va a conducir a su propia ruina. Por eso nosotros debemos siempre mirar todo con el temor del Señor, porque es la guía para el discernimiento. Una persona prudente vive sacrificado a los principios divinos. Sus elecciones siempre van a estar alineadas con Dios, resultando en paz y claridad interior. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Lo que tenemos que hacer es evaluar las decisiones considerando los valores y sus consecuencias. Esto nos va a dar como resultado caminos coherentes y nos va a dar un buen testimonio para nosotros y obviamente vamos a dar testimonio del Señor. Por otra parte, debemos pedir discernimiento en oración antes de actuar. Hay cosas que son como obvias, pero las que no lo son tanto, si no estamos seguros, vamos a pedirle al Señor: Señor, ¿hago este negocio? ¿No lo hago? Señor, ¿lo hago con esta persona? ¿No lo hago? Porque así vamos a evitar improvisaciones que nos van a dañar. También debemos permanecer cerca de mentores y ambientes espirituales que sean edificantes. Esto nos va a ayudar a crecer en entendimiento y en dirección. Y por supuesto, debemos evitar atajos o engaños para lograr objetivos. Cuando hacemos esto, vamos a construir una reputación, una buena reputación y relaciones auténticas. Amén. Ahora, continuamos con el versículo 9 que dice así: los locos o los necios se burlan del pecado, mas entre los rectos hay amor. En otras versiones dice: hay buena voluntad o hay favor. Un necio actúa con ligereza respecto al pecado. Se burla de él como quien no ve las consecuencias. No reconoce su gravedad ni su repercusión espiritual. En cambio, las personas rectas reconocen el pecado, lo evitan y tratan de vivir en integridad, lo que va a traer la buena voluntad de Dios hacia ellos y también la buena voluntad de las personas que los rodean. Un necio considera el pecado una broma ligera y no lo toma en serio. Pero en contraste, una persona justa actúa con reverencia, sinceridad y si ha caído en pecado, se arrepiente. Esto hace que reciba el favor y la estima tanto humanos como divino. Entonces, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Nunca debemos tribalizar el pecado ni usar sarcasmo para hablar sobre él. Esto nos va a dar un fruto de madurez espiritual y nos va a hacer sensibles a lo que es malo. Si hemos caído en pecado, debemos confesar y reparar relaciones dañadas si es que las hemos hecho. Y nos va a dar un fruto de reputación, de humildad y de reconciliación. Las personas van a querer estar con nosotros, aprender de nosotros. También debemos vivir con integridad y esto va a repercutir en que tenemos un gozo profundo porque nuestra conciencia va a estar tranquila, vamos a contar con el favor divino y vamos a tener el respeto de los que nos rodean y también vamos a ser respetados en el plano espiritual y esto es súper importante porque quizá a los seres humanos los podemos engañar, pero en el plano espiritual no podemos engañar a nadie. Si no vivimos con integridad, ni los demonios nos van a respetar y entonces cosas espirituales pues pueden pasar cosas malas.
hacia nosotros. Nos pueden alejar del Señor y quitarnos obviamente el favor de Dios. Amén. Después continuamos con el versículo número 15, que dice: la gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Una persona tonta, es decir, una persona simple, es una persona ingenua. Es una persona que carece de discernimiento. Cree todo lo que oye sin evaluarlo. En cambio, una persona prudente analiza y discierne antes de actuar. Y esto la va a proteger del error, de la manipulación o del mismo pecado. Esto es una advertencia contra la credulidad pasiva y un llamado a la sabiduría activa. La credulidad es presentada como un rasgo de los inmaduros o inmorales que siguen cualquier voz o que siguen cualquier doctrina o cualquier persona o cualquier tendencia sin examinar absolutamente nada, lo que ven o lo que escuchan. El prudente usa el juicio, es decir, la Biblia, dado por Dios para no caer en engaños. Se trata tanto de protección personal como de fidelidad espiritual. Estamos en una época donde verdaderamente debemos tener cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos, porque ya no sabemos, hemos perdido el límite de lo que es real, de lo que no es real. Necesitamos más que nunca tener el estándar que es la palabra de Dios, porque nos va a dar discernimiento, nos va a dar claridad y Dios nos va a hablar y nos va a decir esto sí, esto no, ten cuidado aquí, ten cuidado allá, ¿ok? Entonces, en el hogar, ¿cómo podemos aplicar esto en el hogar? Debemos enseñar a los hijos a hacer preguntas y pensar antes de actuar, reflexionar. ¿Qué pasa si hago esto, si digo esto? En la iglesia o si tenemos un ministerio, no debemos creer todo lo que escuchamos como profecía o enseñanza o doctrina sin examinarlo a la luz de la Biblia. Y en nuestra vida personal, todas las decisiones que tomemos debemos evaluarlas con oración, tomando en cuenta consejos de personas sabias, de personas que son maduras espiritualmente y obviamente todo a la luz de la palabra. Por ejemplo, no se debe creer en cadenas de oración que son manipuladoras, falsas o en promesas de prosperidad que no son verdades o nuevas doctrinas sin respaldo bíblico. Esto también aplica a las relaciones. No se debe confiar ciegamente en quien no ha mostrado fidelidad, sabiduría o temor del Señor. Amén. Ahora vamos a continuar con el versículo 16, que dice así: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. El sabio demuestra su sabiduría al tener temor de Dios y actuar con reverencia y prudencia. Al reconocer el peligro del pecado y sus consecuencias, se aparta. El necio, por el contrario, confía en sí mismo. Una persona necia siempre va a despreciar las advertencias y va a actuar con arrogancia, lo cual le va a hacer caer. La sabiduría se refleja en la humildad y en el temor reverente. La necedad se refleja en la arrogancia y en la imprudencia. El sabio teme no significa miedo humano, sino temor reverente hacia Dios, lo cual va a guiar su conducta. Y esta actitud lo va a llevar a rechazar caminos dudosos, compañías corruptas o decisiones apresuradas. Una persona sabia se protege al evitar lo que puede comprometer su alma. Aquí estamos hablando más bien de principios morales, principios espirituales. Si nosotros no sabemos que el pecado causa la muerte, pues vamos a seguir acá adelante con el pecado pensando que no va a pasar nada. A una persona necia siempre se va a lanzar con orgullo sin reconocer su fragilidad, sin entender el verdadero peligro. La confianza sin discernimiento no es valentía, es insensatez. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? En la familia debemos educar con firmeza a los hijos a identificar lo malo y a evitarlo, no nada más a decirle esto está mal, sino por qué debe evitarlo. En la iglesia debemos ser un ejemplo de prudencia y jamás debemos presumir de santidad, porque eso sería ser arrogantes. En nuestra vida personal no debemos exponernos a situaciones comprometedoras creyendo que no vamos a caer. El ser precavidos es ser sabio,
Por eso es que Jesús dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Hay que alejarnos de lo que podría llevarnos al pecado. Eso es ser sabio y no ser necio. Amén. Continuamos con el versículo 18 que dice, la recompensa de los tontos es su propia estupidez. El premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. Los simples o los tontos, por no buscar instrucción ni temer a Dios, van a acabar heredando necedad como recompensa. Por el contrario, los prudentes, al ejercer discernimiento y obedecer la palabra, van a ser honrados con sabiduría, la cual los va a guiar y los va a proteger. La necedad no es solo ignorancia, es la consecuencia de rechazar la sabiduría. Ahora, hay una ironía aquí. Los simples quieren vivir como si todo fuera fácil sin preocuparse por el conocimiento o por los valores, pero al final se van a quedar con lo que sembraron, la ignorancia y la estupidez. El prudente se construye una corona que es un símbolo de honor mediante decisiones sabias. Entonces, por ejemplo, en la familia, ¿qué podemos hacer? Enseñar a los hijos a reflexionar, no solo a obedecer por miedo, sino, como dije antes, a explicarles los principios por los que deben obedecer, cuáles son las consecuencias de la desobediencia. En la iglesia, obviamente los ministros, líderes, deben fomentar el discernimiento y no el legalismo. Entonces, hay que enseñarle a la gente por qué no debe pecar, no nada más decirles no pequen y no hagan esto, sino explicarles los principios. En nuestra vida diaria debemos preguntarnos si estamos cultivando sabiduría o simplemente estamos dejándonos llevar por las corrientes. Vamos a recordar que las decisiones diarias que parecen pequeñas, con que llenamos la mente a quien escuchamos o cómo respondemos, van a determinar si mañana vamos a heredar necedad o seremos coronados de sabiduría. Amén. Y el versículo 24 dice así, la recompensa del sabio es su inteligencia, la del bruto, tonterías. Este se parece mucho al versículo anterior. La riqueza del sabio no es solo material, sino también espiritual, moral y relacional. Yo diría que más que nada es esto. Es una corona porque demuestra el fruto de su sabiduría. Ha trabajado con diligencia, ha administrado bien, ha actuado con temor de Dios. Es un reconocimiento que requiere respeto. En contraste, las personas necias viven en insensatez y su honra es solo apariencia hueca. Presumen de lo que carecen. Ahora, una persona sabia, al aplicar principios correctos, va a prosperar de manera justa. Su riqueza no lo va a corromper, sino que va a reflejar orden y bendición del Señor. Y por el contrario, los necios van a vivir engañados por su propia arrogancia, creyendo que saben o que valen por cosas superficiales. Tenemos que entender los principios espirituales de estos versículos. Tenemos que entender que la sabiduría produce resultados visibles. El fruto de las decisiones prudentes puede verse en la estabilidad, la paz e incluso en lo económico. Otro principio que tenemos que entender es que la necedad es autodestructiva. Una persona necia puede vivir como si fuera sabia, pero su vida revela lo contrario. Su arrogancia es su propio castigo. Y por último, entender que lo que nos corona refleja nuestro carácter. La corona del sabio es un símbolo de honra merecida. La del necio es burla disfrazada de autoestima. Amén. Entonces, seamos sabios y actuemos con sabiduría. Amén.